Dios le bendiga de manera especial. Le habla su amigo evangelista Julián Misael para la gloria del Señor. Para mí es más que un placer estar nuevamente por aquí en un segmento más de su canal Paso a Paso por la Biblia. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante que será de gran interés. Nos estamos dedicando a informar a la iglesia de los temas actuales. Queremos irnos en esa línea. Queremos hablar de los temas actuales también aplicados a la Biblia. La Biblia en la actualidad. O sea, aplicar el pasaje bíblico, aplicar el contexto bíblico a lo que está pasando y en qué etapa estamos de la iglesia. Así que hoy estaré hablando bajo el tema la apostasía en forma práctica. La apostasía en forma práctica. Este es el tema de hoy y me gustaría que por favor usted no quite el video, que lo vea completo para que usted se nutra y se informe y vea cómo la Biblia es tan fácil de interpretar de manera práctica, cómo la Biblia nos dice lo que está sucediendo y nos interpreta los tiempos para que nosotros estemos alerta y podamos estar firmes en la fe y distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso suscríbase a este canal. Antes de seguir, por favor denle un like, suscríbase, active la campanita para que cada semana, como estamos subiendo contenido, YouTube le avise, le notifique cuando subamos un nuevo contenido. Pero es muy importante que usted se suscriba y también que recomiende, que comparta este canal, que lo publique en sus estados, que lo publique en sus redes, que lo publique en los diferentes grupos cristianos, si es cristiano, y que lo publique en sus grupos aún no cristianos, para que la palabra siga haciendo el trabajo que, como siempre, ha hecho. Dios le bendiga, suscríbase y vamos al game. Bien, quiero seguir hablando acerca de este tema que es de vital importancia para el conocimiento de los creyentes en Cristo y de los fieles que hoy en día estamos en la iglesia y que queremos ser salvos. Señores, la iglesia está viviendo un tiempo crucial. Estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos que Cristo está a la puerta y que ya nuestro Señor Jesucristo está a punto de retornar y buscar un pueblo santo, un pueblo que agrade al Señor, con el cual el Señor pasará el resto de la eternidad. Pero es bueno que los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros y todos aquellos que portan la palabra, que tienen la oportunidad de utilizar medios sociales o de redes sociales para expandir la palabra del Señor, la expandan. Porque hay mucho engaño y estamos viviendo en los tiempos que el apóstol Pablo advirtió de la apostasía. Quiero hoy hablar brevemente acerca de la apostasía. Para esto voy a tomar dos pasajes bíblicos que son de vital importancia para entender el mensaje que usted tendrá en este día. No sé qué día usted estará viendo este video, pero si usted está viendo este video porque el Señor lo tocó y es una advertencia del Señor para su vida. Vamos a leer en Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, comilla, y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay que ver, o sea, aquí en este texto usted tiene que ver que cuando habla de apostasía tiene una comilla y luego sigue la oración y dice, y se manifieste el hombre de pecado. Lo que va a ser subsecuente con la manifestación del anticristo será la apostasía. Pero la apostasía la iglesia la ha venido viviendo desde tiempo apostólico y quiero hoy hablar acerca de qué es un apóstata o qué es la apostasía.
La apostasía, el diccionario la define en dos partes. La palabra apos, griega, que significa mover o quitarse, y así viene el sufijo sia. La palabra griega se lee de la misma manera apostasía, que lo único que quiere decir es abandonar o negar una fe, negar una religión, negar una creencia. Abandonar totalmente todo tipo de creencia en la cual yo fui adoctrinado. Los griegos llamaban apóstatas aquellos que se rebelaban en contra de los principios griegos, aquellos que se rebelaban en contra de las enseñanzas que habían sido formados. Entonces, eso es un apóstata. Señores, un apóstata simplemente abandona. Y quiero que veamos un texto bíblico donde dos personas de alguna u otra manera abandonaron la fe cristiana en la Biblia. Está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17, dice: y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La iglesia en tiempos apostólicos sufrió ataques. Los apóstoles tuvieron que enfrentarse a un sinnúmero de personas que habían trastornado la fe. Es decir, habían inventado sistemas teológicos, religiosos, habían tratado de justificar sus enseñanzas con las enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles en cartas tuvieron que enfrentar las falsas doctrinas de aquellos que se desviaron. Y dos de los que se desviaron fueron Himeneos y Fileto, que fueron expulsados por el apóstol Pablo de la iglesia porque trastornaban la fe, diciendo que ya la resurrección se había efectuado. A eso se le llama preterismo. El preterismo es una filosofía teológica que enseña que los primeros 40 años de la iglesia vivió todo el tiempo apocalíptico, todas las profecías de la Biblia se cumplieron en 40 años. En el año 70 se cumplió todo eso. Sin embargo, eso es falso. Eso es una filosofía falsa, es una teología falsa, que lo único que busca es falsificar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso pasó en estos tiempos, en esos tiempos. En la actualidad, nosotros estamos viviendo la apostasía, y de hecho, la apostasía se ha intensificado más. La iglesia en la actualidad, en pleno siglo y en pleno año 2023, se dirige a la agenda, o sea, no nosotros, la iglesia no se dirige. El mundo se dirige a la agenda 2030, donde nos quieren encerrar en un globalismo, donde quieren pervertir todos los principios cristianos y aún así todos los principios sociales. No solamente la iglesia enfrenta enemigos grandes, aún la sociedad lo enfrenta con la ideología de géneros y un sinnúmero de ideologías que se están infiltrando no solamente a la social, sino a la iglesia. Hay un grupo minoritario que quiere imponerse en el grupo mayoritario, o sea, mayor. Los minoritarios quieren imponerse sobre la mayoría. Y eso está llamando la atención, porque no solamente están atacando a la sociedad o quieren destruir a la sociedad humana, son enemigos de la humanidad, pero son más enemigos de la iglesia, porque la iglesia, mientras esté aquí, será luz. Mientras esté aquí, enfrentará al diablo. Mientras esté aquí, el diablo no podrá hacer lo que quiera, porque la iglesia del Señor es la que va a vencer por encima de cualquier circunstancia. Sin embargo, hoy en día quiero definir lo que es un apóstata. Un apóstata, nuevamente lo defino, es uno que abandona.
Dije con Himeneos y Fileto, en segunda de Timoteo, que abandonaron las enseñanzas que recibió la iglesia. La iglesia había recibido la enseñanza de que Cristo había resucitado y de que todos los santos, todo aquel que muera en Cristo, recibirá la resurrección que Cristo recibió. El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, resucitará a los santos. Sin embargo, esto habían dicho que ya los santos habían resucitado y que no había más resurrección. Ahora hay un mecanismo diferente en la actualidad de apostasía. Por ejemplo, quiero que veamos algo. Mire, la iglesia está sufriendo una persecución ideológica. La iglesia en América Latina, en esta parte del mundo, del continente americano, no está sufriendo la misma persecución que está sufriendo la iglesia en el continente asiático y en otros continentes, que es una guerra a muerte. O sea, en Arabia Saudita, en esos países, Corea del Norte, ser cristiano es un privilegio, porque el que es cristiano inmediatamente lo despachan de la tierra, y todo aquel que muere en Cristo está seguro. Lo único que va es hacia el cielo. Sin embargo, en la actualidad nosotros tenemos otro tipo de ataque. Tenemos el judaísmo sefardí, que en estos últimos tiempos ha salido a atacar totalmente la Biblia, haciendo que muchos cristianos fundamentados en Cristo, muchos cristianos que habían creído en Cristo, ahora salgan del Evangelio, vuelvan a los rudimentos de la ley, nieguen la Biblia y rechacen a Cristo. Hay un sinnúmero de cristianos que hoy en día están rechazando el Nuevo Testamento, porque el judaísmo rechaza el Nuevo Testamento, y no obstante a eso están rechazando a Jesucristo. Y eso es un problema. Eso es un problema, porque a eso es que se le llama apostasía. Apostasía se le llama a aquel que recibió la enseñanza de Cristo, aquel que recibió el Evangelio por completo, aquel que recibió y fue iluminado con el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo esté volviendo a los rudimentos de la ley. O sea, están retrocediendo. Entonces tenemos personas de otras religiones que se están infiltrando dentro del cristianismo. Por eso yo digo que hay que tener cuidado con los cristianos que están estudiando raíces hebreas, porque muchos de ellos están volviendo hacia atrás. No es que no lo estudien, estudien lo que ustedes quieran. Los hermanos que me van a ver que están estudiando raíces hebreas, yo les pido que por favor no distorsionen la gracia del Señor, no distorsionen el Nuevo Testamento. Ahora hay un sinnúmero de personas que está diciendo que la Biblia tiene muchos errores, que la Biblia es un libro inconfiable, que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Bueno, la verdad absoluta se llama Jesucristo. Y si yo estoy en Cristo, me basta para la salvación. Pero por otro lado, tenemos iglesia o un cristianismo que es falso. Ahora tenemos un cristianismo inclusivo, y quiero hablar acerca de algunas celebridades que han presentado un tipo de evangelio falso, un evangelio flojo. Por ejemplo, fíjate lo que es un apóstata, alguien que abandona la fe. En el año 2019, un artista muy reconocido y líder del grupo de Hillsong, llamado Marty Sampson, publicó en sus redes sociales, y ustedes lo estarán viendo en pantalla ahora porque se lo voy a mostrar. Este artista publicó que él estaba en un terreno, o su fe estaba en un terreno infértil, y que estaba peleando con sus creencias. Una de las cosas que él postuló es que él se hace pregunta de cómo Dios
va a mandar 4.000 millones de personas al infierno simplemente porque no creen. Fíjate que este hombre es un hombre influyente. Es líder del grupo Hillsong y ha cantado con Hillsong desde los años 90 y ahora en el 2019 declara eso, o sea, hace 4 años atrás. Y dijo que se retiraba del cristianismo por tiempo indefinido y de su ministerio. Y aún así dijo en una de sus publicaciones, luego él aclaró que ya él no era cristiano por las preguntas. No solamente ese artista negó la fe, no solamente ese artista o ese cantante cristiano está negando lo que una vez recibió, sino que también tenemos otro cantante muy influyente que en los años 2015, o sea, hace 8 años atrás, él en sus redes sociales también publicó que de ser cristiano pasó a ser ateo. Es decir, este artista se llama George Perdikis o George Perdikis. Es el fundador de la banda de rock cristiana en Estados Unidos, una de las más famosas, llamada los Newsboys. Ustedes conocerán la canción que dice My God is not dead, He is living alive. Esa canción es la que aparece en la película Dios no está muerto. Es decir, el fundador de esa banda, George Perdikis, se declaró ser ateo luego de llegar a ciertas conclusiones y luego de haber motivado a un grupo de rockeros a cantar para el Señor. Él termina saliéndose y criticando la iglesia y un sinnúmero de cosas. Tenemos también a Jota. Jota. Todos conocen lo que pasó en el año 2020 con Jota A. Este joven de cantarle al Señor durante muchos años fue ganador de un concurso para niños en los años 2010 o 2008, perdón. Ganó un concurso. Él estuvo en la iglesia y en el año 2020 Jota A, que grabó uno de sus últimos discos con Rubinsky, un rapero dominicano. Este joven se declaró ser homosexual, luego pasó a ser bisexual y ahora es transgénero y está dando mucha agua a beber en las redes sociales porque él va de mal en peor. Y no obstante, él hizo unas declaraciones en sus redes sociales donde se le hizo una pregunta acerca de que si él había sido violado. Él no quiso hablar, pero él habló acerca de que en la iglesia donde él estuvo, vio muchos pastores que consumían narcóticos, que estaban en negocios ilícitos, y no solamente eso, sino que abusaban sexualmente de él. Y uno de esos líderes, según dice él, tenía videos pornográficos. Entonces, él dice esto es peculiar, porque él dice esto una vez estando fuera de la iglesia. Y esto se ve, aunque no se quiera, esto lo vemos como un ataque frontal a la iglesia. Porque él lo hace a partir de la premisa de que está afuera, no adentro. Eso él debió denunciarlo dentro, cuando estuvo, pero él decide salir de la iglesia para denunciar esos atropellos. Nosotros sabemos que en la iglesia hay de todo. De hecho, la palabra del Señor nos dice en el libro de 2 de Corintios 11:14 que Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros también lo hacen. El único objetivo de Satanás es desacreditar la iglesia del Señor. Y para eso él está utilizando medios fácticos, es decir, está utilizando medios influyentes sociales como la política, como la televisión, como las redes sociales, donde un sinnúmero de personas están atacando frontalmente la iglesia. Hay una joven, una señora, que en el año 2017 hizo un sinnúmero de publicaciones en sus redes sociales. Ella fue artista en los años 90 y luego por alguna razón ella decidió alejarse de la fe. Ella fue cantante cristiana.
por alguna razón decidió alejarse de la fe, abandonar la fe, y en sus redes sociales ella dijo que no cree en la iglesia, que cree en Cristo, pero algunos creen que ella está abrazando el judaísmo en la actualidad o algún tipo de religión africana. Esta señora se llama Diana Mendiola. Diana Mendiola. La van a ver ahí en la foto, se la voy a enseñar. Todos la conocen porque ella es muy popular. Ella es una colombiana que cantó en algún momento para el Señor, en algún momento sirvió a la iglesia. Sin embargo, esta señora hoy en día es una enemiga mortal, y en todos los programas, en todos los medios que va, ataca a la iglesia. Y dice que no cree en la Biblia, que no cree en cristianos y que no cree en nadie de la iglesia. Están atacando la iglesia. Por otra parte, tenemos a otra artista que en los años 1997, 95 hasta el 2000 cantó para el Señor. Esta artista es americana, es estadounidense, llamada Jennifer Nat. Ustedes la van a ver ahí también. Ella de alguna otra manera se desapareció de los medios y volvió a aparecer en el 2008, 2010 y apareció cantando música no cristiana y se declaró ser lesbiana, y en la actualidad es activista gay. Y ella se autodenomina ser cristiana, y junto a los activistas gay, el movimiento LGBTQ, están tratando de que la iglesia conservadora se adhiera a la ola de las iglesias inclusivas que están ahora siendo pastoreadas por personas transgénero, personas de el movimiento LGBTQ. Señores, la iglesia está sufriendo o está siendo depurada, y al mismo tiempo de ser depurada está siendo atacada. Los ataques en la actualidad en esta parte del mundo para la iglesia no son con ametralladora, no son con bomba ni con granada, son ideológicos. Satanás está utilizando los medios y está utilizando personas influyentes que han estado en la iglesia para atacar la iglesia. Hace unos años atrás, Hillsong dio mucha agua a beber. O sea, la iglesia, el movimiento de Hillsong dio mucho agua a beber, donde varios pastores renunciaron y fueron denunciados. Uno de ellos fue el pastor Carl Lane, el pastor que estaba en Hillsong, New York City. Este pastor era muy peculiar por sus tatuajes, por su forma de vestir. Ustedes van a ver una imagen donde él aparece sin franela en las redes sociales, y fue un pastor que llamó jóvenes, o sea, llamó un público que no quería una iglesia tan exigente ni que se sintiera tan aburrida, y que les diera lo que ellos querían. Este pastor, al tener una vida tan peculiar, supuestamente pastor, bebiendo en los bares, bebiendo alcohol, tatuándose, no haciendo ningún tipo de diferencia. De hecho, él se llegó a conocer como el pastor de Justin Bieber, y muchas celebridades se congregaron en esa iglesia. Este pastor fue despedido porque presentó un tipo de evangelio motivacional. Usted sabe que estamos viviendo una sociedad que le gusta que ahora la motiven, que la esté motivando constantemente, que la motiven a progresar, que la motiven a conseguir cosas, que le diga que Dios está con ellos, no importando que son personas infieles, no importando que son adúlteros, que son mentirosos, que son chismosos, no importando nada de eso. Ellos no quieren que le mencionen el pecado, ellos quieren que le mencionen las bendiciones de Dios y que Dios está contento con sus vidas. Sin embargo, este pastor fue denunciado por varios miembros de la iglesia.
tuvo relaciones sexuales y no queremos hablar acerca de que él, de la caída de él, porque todos los cristianos caen, o sea, no todos los cristianos caen en adulterio, pero nosotros no somos perfectos. Créame que si un cristiano cae en adulterio, yo no lo voy a atacar por eso. Yo voy a orar por él para que Dios lo restaure, porque los cristianos son seres humanos que cometen errores y que tienen derecho a ser restaurados. Son pecadores arrepentidos que viven por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando una persona está obsesionada en presentarle un falso evangelio, está ciego. Y no solamente está ciego, sino que un ciego está guiando a miles de ciegos al abismo, al infierno. Y este señor, pero no, él no es el culpable. Fíjate que Gilson lo despidió y no solamente lo despidió, sino que él se retiró, presentó que él estaba en un momento de restauración. Sin embargo, fue recontratado por otra iglesia llamada Transformation Church. Yo estuve investigando un poco acerca de esa iglesia y veo que esa iglesia también es muy peculiar. Los pastores de esa iglesia están muy interesados en estar a la moda, utilizando bling arete en todos lados, cantando rap, haciendo un sinnúmero de atrocidades en el altar. A él volvieron a contratarlo a él. Esa iglesia funciona como una empresa. El problema de la apostasía, señores, es que las iglesias y los cristianos lo único que deben de tener como regla de fe y de conducta es la Biblia. Si usted no quiere caer en apostasía, escúcheme bien, si no quiere ser un apóstata, ajústese a lo que dice la Biblia. Algo peculiar de las personas que les mencioné es que estas personas cayeron en apostasía y son personas influyentes porque buscaron alternativas fuera de la Biblia. Yo tengo más personas aquí, mira, aquí yo tengo a Vicky Bichim, una cristiana estadounidense, una ex cristiana, que dijo que tenía atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Y ella dijo que ella iba a cumplir su deseo aunque la Biblia estuviera en su contra. Ella terminó dejando de cantar canciones para Dios y ahora se fue tras sus pasiones. Y son personas que están en la actualidad influenciando. Tenemos a Trey Pearson, el fundador del grupo Every Sunday, que fue criado en una familia cristiana. Y luego de estar casado y tener hijos, él se declara siendo gay y se retira de la iglesia. Estas personas han caído en apostasía. Esto es apostasía práctica. ¿Usted quiere ver una apóstata? Una persona que tuerza la Biblia y que vaya tras su deseo y abandone lo que dice la Biblia. Señores, tenemos miles de personas que de alguna otra manera influencian jóvenes, influencian cristianos, pero son personas apóstatas. Son enemigos de la fe y están guiando a personas al infierno. Y como siempre he dicho, los malos no solamente son ellos, sino todos aquellos que le siguen. Y termino con este texto para que veamos cómo la Biblia es tan exacta que nos dice qué es lo que realmente está pasando. Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempos, que redarguya, que reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, versículo 3, ¿por qué tiene que hacer esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo los tiempos que el apóstol Pablo profetizó por el Espíritu Santo. Estamos viviendo la apostasía, iglesia. Y mi recomendación es que oremos, que busquemos de Dios, que estemos en la brecha, porque lo único que ya falta es la manifestación del anticristo. Pero yo creo que antes de que el anticristo se manifieste, la iglesia ya no estará. Pero la iglesia está viendo la apostasía. Más adelante hablaré del cristianismo inclusivo en el próximo video, que está haciendo daño, que es un cristianismo falso. Voy a hacer un video donde hablaré acerca de los falsos cristianismos o de los cristianismos fallidos de este tiempo. Soy tu amigo, hermano, maestro, evangelista Julián Misael. Para mí fue más que un placer estar advirtiendo de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo no caer en apostasía? Esta es la palabra: no abandonando lo que dice la Biblia, aferrándonos a ella. Dios te bendiga, que el Señor te guarde.